Poetic Justice, el podcast donde hablamos de aquello que muchos callan, muchos buscan, muchos leen, muchos anhelan, pero muchísimos más viven. Nosotros no callaremos. ¿Acaso tú lo harás? Hola a todos, bienvenidos a Poetic Justice, una semana más. Como saben, para mí es un honor estar con ustedes y comenzar de la mano este 2021 para apoyarnos, alentarnos y salir adelante, para que este aislamiento se convierta en un jardín de flores para cuando renazcamos y volvamos a ser mejores personas. Y un ejemplo de esto va a ser esta mujer, porque esta mujer yo creo que todos hemos escuchado su nombre, todos sabemos que ha sido una mujer impactante en nuestra historia de México moderna, porque hemos escuchado lo grande que han sido sus publicaciones y sus escritos. Pero su historia la conocemos, sabemos su detrás. Yo al investigar su historia, su detrás, su pasado, me quedé asombrada porque hay hechos y datos que no teníamos, yo creo que ni idea que eran relevantes hacia su vida. Y esto es la testigo de la historia, Elena Poniatowska. ¿Y quién fue esta mujer? ¿Por qué no nos introducimos? Ella es una connotada periodista, escritora y defensora de causas sociales. Elena Poniatowska es una de las intelectuales más activas de México, quien es considerada una de las mejores y destacadas entrevistadoras hoy en día. Pero bueno, eso es lo que hoy es en día. Pero ¿quién fue en su pasado? ¿O de dónde proviene? ¿Por qué no lo averiguamos? Princesa Helen Elizabeth Louise Amelie Paula Dolores Poniatowska Amor nació el 19 de mayo de 1932. Su madre, Paulette, se llamaba en realidad Dolores Amor y nació en 1913 en París, hija de una familia porfiriana exiliada tras la Revolución. En París se casó con otro exiliado, el heredero de la corona polaca, Jean Edmond Poniatowski-Sperry, y en París nacieron Helen y Sofía, a quienes todos llamaban Kitsia. Heredó el título de princesa de Polonia, aunque ella misma afirma que le importa muy poco y no frecuenta a su familia europea, que aquellos la llaman la princesa roja. En 1941, Paulette huyó de la Segunda Guerra Mundial con sus hijas, mexicana por herencia, así que decidió refugiarse en aquel país. El padre de Elena, que se había enlistado en el ejército francés, combatió en la guerra hasta que terminó y fue a reunirse con su familia. En 1947 nació su otro hermano, Jan, el tercer hijo del matrimonio. Su padre fundó los laboratorios Linsa, donde Elena trabajó como secretaria por un corto tiempo, pero los laboratorios se hundieron y abrió entonces un restaurante, con el que tampoco tuvo éxito. Por aquel entonces se hacía cargo de las niñas Magdalena Castillo, su nana. Desde que tenía 18 años, aquella mujer se dedicó toda su vida a cuidarlas. Fue también su maestra de español, ya que sus padres no creyeron importante que lo estudiase, pensando que lo aprendería en la calle. En 1949 la enviaron a un internado religioso en Estados Unidos, del que regresaría en 1952. Destinada en principio al matrimonio con un príncipe europeo, Elena decidió sin embargo dedicarse al periodismo. En 1953 empezó a trabajar en el Excelsior, escribiendo crónicas de sociales que firmaba como Helen. Con las monjas aprendió de religión, pero no de la realidad del mundo, de su vastedad. México seguía siendo para ella un país desconocido. Resultó una osadía lanzarse a entrevistar a los grandes artistas mexicanos, de quienes no sabían nada. Un año permaneció en el Excelsior, y de ahí pasó a Novedades, donde se ganó un público que la seguía gracias a sus textos impredecibles. En 1955 publicó su primera novela, Lilus Kikus. También nació su primer hijo, Emanuel. En 1965 recorrió Polonia en compañía de su madre, mientras el niño permanecía interno en Suiza. Un cambio determinante comenzó entonces a operarse en ella. Envió a Novedades una serie de crónicas en que cuestionaba el sentido moral establecido, el de justicia y en general, el absurdo de la vida. Su relación con el dibujante Alberto Beltrán, socialista férreo, vino a afianzar este nuevo modo de pensar y de sentir. Elena adquirió un compromiso con México. Con Beltrán publicó Todo empezó en domingo, crónicas de los paseos dominicales de los marginados. En una azotea de la calle de Revillagigedo, Elena Poniatowska se vio deslumbrada por una lavandera que hablaba fuerte y con sabiduría, Josefina Borges.
Una larga entrevista con ese personaje formidable se acabó convirtiendo en una novela, Hasta no verte, Jesús mío, con la que ganó el premio Mazatlán de literatura. En 1968 contrajo matrimonio con el astrofísico Guillermo Haro, con el que tuvo 2 hijos, Felipe y Paula. En esa época decidió legalizar su nacionalidad mexicana. Elena escribió ese mismo año un reportaje sobre la tragedia de Tlatelolco, que Novedades no quiso publicar, ni publicó tampoco su entrevista con Oriana Fallaci, herida durante la masacre. Meses después murió su hermano Jean en un accidente automovilístico. Su padre, completamente desmoronado, murió en 1979. Elegido presidente, Luis Echeverría, secretario de Gobernación durante el sacrificio de 1968, concedió el premio literario Javier Villarrutia a Elena Poniatowska en 1971 por La noche de Tlatelolco, pero ella lo rechazó. En 1979 recibe el Premio Nacional de Periodismo. También fue cronista del terremoto del 85 y del conflicto de Chiapas. Hoy en día sigue compaginando su labor periodística con la literaria. En 1992 publicó una novela que le llevó 10 años escribir, Tinísima, e inmediatamente se puso a trabajar en Luz y Luna, a la que le siguió T. Tauri. Aunque padece de una insuficiencia biológica que le produce continuas depresiones, Elena dedica buena parte de su vida a escribir novelas, cuentos, poemas, artículos, entrevistas y sobre todo prólogos y presentaciones de libros. Desde hace más de 20 años, dedica los jueves a dar clases en un taller literario en la casa de Alisa Trueba. Habla a diario con su madre y con Juan Antonio Asensio, el erudito del idioma que resuelve todas sus dudas. Vive en Chimalistac con sus 2 hijos menores, los gatos Silvana y Gaspacho, la perra Loba y una fila interminable de visitas. Es doctora honoris causa. Para los que no sepan, la honoris causa se le entrega solamente a personas las cuales desempeñan un rango increíble de excelencia, no por haber estudiado en aquellas universidades, sino porque la ven como alguien que marca a la historia. Es un título que solo se les otorga a muy pocas personas y se les otorga con gran reconocimiento. Y ella es por la Universidad de Sinaloa, por la de Toluca, por la de Columbia en Nueva York, por la de Florida en Miami, pero el título del que ella se siente más orgullosa y lo ha dicho en múltiples ocasiones es el de ser abuela. En 1911 ganó el premio Biblioteca Breve con la novela Leonora y 2 años más tarde se convierte en la 4ª mujer en obtener el prestigioso Premio Cervantes. Este premio es para escritores pero tan prestigiados. No cualquiera puede ni siquiera pensar en obtenerlo. Y sus 3 premios más importantes, como ya lo habíamos dicho, es el Premio Miguel de Cervantes en el 2014, su Premio Rómulo Gallegos en el 2007 y la beca Guggenheim en Artes en América Latina y Caribe en 1994, además de sus doctorados en honoris causa. Y esta mujer ha dicho varios poemas, frases que están hoy sellados, están impregnados en sus libros. Y hoy rescata algunos para ustedes. Todos estamos, oh mi amor, tan llenos de retratos interiores, tan llenos de paisajes no vividos. Los amores tempranos son los que esperan en la esquina para ver pasar y después irse a soñar. Son amores que no se tocan, pero se evocan mucho. Yo he puesto mucho de mí en mis novelas, entonces creo que puedo seguir haciéndolo en novelas. Uno va poniendo cachitos de lo que uno vive, de lo que uno experimenta. Y esta mujer, como sabemos, es una gran escritora y ha escrito demasiados libros, más de 40 libros. Y su primer libro fue Lilus Cucus en 1955 y es una novela. Todo comenzó en Domingo, en 1960. Los cuentos de Lilus Cucus en 1967. Hasta no verte, Jesús mío, una novela que publicó en el 69. La noche de Tlatelolco, que la volvió tan famosa y la sentó y la afirmó como mexicana en 1971. Querido Diego, te abraza Kiela en 1978. Gaby Bremer en el 79 y ese mismo año también escribió De noche vienes. Fuerte es el silencio en el 80.
El último guajolote en 1982. Querido Diego, te abraza Aquiela y otros cuentos. Ese fue en el 84. La flor de lis en el 88. Nada, nadie en el mismo año, 1988. Tinísima, la vida de Tina Modotti en 1992, una novela que le tardó más de 10 años escribir. La piel del cielo en el 2001. Esa ganó el premio Alfaguara a novela del año. Y Leonora en el 2011, ganadora del premio Biblioteca Breve en el 2011. Esta mujer es increíble. Es una mujer que yo no sabía que era princesa. Es descendiente del último rey de Polonia. Su padre también lleva el título nobiliario o llevaba el título nobiliario de príncipe. Y ella al nacer también nace con ese título. Pero la gente dice, ¿cómo pasó de ser una princesa polaca a una princesa cervantina? Porque es una mujer que yo creo que todo mexicano ha escuchado su nombre. Esta mujer no le importó de dónde venía. Ella vio México como su hogar, pero porque decidió hacerlo. Leyendo sobre ella me quedaba impactada. Su primera novela la escribió a los 22 años. Una mujer que se ha enfrentado a cosas, pero ha sido valiente, porque ella misma lo ha dicho. Mis novelas son mis novelas, pero lo que yo amo es entrevistar. Cuenta que al día siguiente de que fue la matanza y la masacre en Tlatelolco, ella fue a la mañana siguiente y se paró ahí. Dice que vio zapatos tirados, que vio vidrios rotos y tuvo que escribir sobre ello. Esta mujer tuvo que hacer lo imposible para ser reconocida, porque no fue fácil. Imagínate, tener que ser una extranjera y aparte, porque si ella decía, iba por el mundo como soy la princesa Helen, ¿quién le iba a hacer caso? O no tenía su identidad como mexicana. Pero ella decidió hasta cambiar hasta Elena, con tal de sentirse parte de su pueblo. Yo creo que esta mujer es increíble. Si lees alguno de sus libros, alguna de sus novelas, alguno de sus cuentos, aunque sea uno pequeño, te vas a dar cuenta de la joya de mujer que es. Es considerado de las mejores escritoras y de las mejores escritoras mexicanas, porque ya ella, al tener la nacionalidad, ella ya era mexicana antes de tener la nacionalidad, porque lo sintió en su corazón. ¿Qué dicta que somos? ¿De dónde somos? ¿Un papel? Ella nos enseñó que no. Que lo que dicta de dónde somos es lo que está escrito en nuestro corazón. Y bueno, eso fue todo por el podcast de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos la próxima semana con más. Espero que estén disfrutando estos podcasts. Para mí es un placer hacérselos. Disculpen la demora en los últimos 2 podcasts, pero ha sido unas semanas de locos en mi vida. Pero Poetic Justice es un rincón de paz para mí y espero que también lo sea para ustedes. Nos vemos pronto. Adiós. Fue el podcast de hoy. Esperamos que te haya gustado muchísimo y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales, tanto como Instagram, Facebook, Twitter. Nos encuentras como Poetic Justice Podcast. También no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Estamos como Poetic Justice Podcast. Nos puedes escuchar en Anchor, YouTube o también en Spotify. Nos encuentras como Poetic Justice Podcast y síguenos cada semana para más y más detalles. Nos vemos la próxima semana con un nuevo podcast a las 12 del día. Nos vemos, los quiero muchísimo, adiós.